Hola, bendiciones. Bueno, en este video voy a contar mi testimonio, lo que yo viví, pensando de que había cometido blasfemia contra el Espíritu Santo. Este video lo hago porque hace unos días me pasó que constantemente una persona había tenido la misma situación que yo había pasado con el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pensando que había cometido ese pecado imperdonable. Eh, bueno, ella contaba su testimonio y como que sentía que el Señor quería que cuente sobre esto, porque ayer me pasó también que, bueno, se me abrió la palabra y estaba lo que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que voy a contar esto para que te ayude. Te voy a contar lo que viví, lo que el enemigo quiso, que me hizo creer que yo había cometido este pecado. Como les conté, yo había venido con malos pensamientos contra Dios. Es decir, yo tenía, en mi mente escuchaba pensamientos que venían de la nada, cualquier mala palabra contra Dios, imágenes corruptas que eran relacionadas con Dios y yo me sentía culpable. Pasó en un lapso en donde eso dejaba de pasarme, pero era ya no relacionado con Dios, sino con personas muy cercanas a mí que yo mucho quería. Bueno, cuando me pasó esto que yo le conté sobre mi testimonio, cuando empecé a buscar a Dios debido a un video que había visto que Cristo venía pronto, pasó que yo empezaba a leer la palabra todos los días, orar, ir a misa. Sí, en ese tiempo iba a la iglesia católica porque realmente quería acercarme a Jesús. Entonces me pasó que me había aparecido un video sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y habían contado que la blasfemia, porque busqué su significado y era como decir malas palabras, contra el Espíritu Santo. Y ustedes pueden creer que en mi mente empezaban a decir eso, empezaba a decir malas palabras contra el Espíritu Santo y yo dije, no, cometí el pecado imperdonable. Y yo me la había creído. Literalmente el enemigo estuvo obrando por meses, casi me suicido por culpa de eso. Literalmente venían mis pensamientos, eran ya como diciendo, eran pensamientos tan malos que decía, cometiste blasfemia contra el Espíritu Santo, no vas a ir al cielo, Dios no te perdona. Me hacía creer que ya no tenía propósito en esta vida, que no servía, que ya ni siquiera no iba a vivir en la próxima vida, ni siquiera tenía el sentido de vivir acá, ya no estaba con Dios. Y así fue el enemigo y yo escuchaba estas voces en mi cabeza, pero literalmente era una voz. Uno podría pensar que estaba esquizofrénica, pero esa voz sonaba como la mía, pero no era yo en realidad. Ahora me estoy dando cuenta. Y bueno, yo seguía, escuchando esa voz al punto de quería suicidarme. Y, pero Dios siempre estuvo ahí. Yo no sabía que Él estaba ahí, pero yo sentía que tenía que continuar. Y Dios me estaba protegiendo. Y me pasó una vez que me puse muy depresiva. Me puse muy depresiva porque yo ya era como, ya está, listo, ¿qué voy a seguir? Ya está. Cometí blasfemia contra el Espíritu Santo, dije malas palabras contra el Espíritu Santo, lo insulté. Y leía y buscaba una solución a esto. Y estaba en ese momento en donde yo no quería continuar con mi vida. Literalmente me agarró como una depresión. Ya empezaba a pensar, por ejemplo, dudar de que Dios me estaba hablando a través de personas. Ya empezaba a dudar. Yo decía en mi mente, no, seguramente lo inventó ella. Y vos sabés que ya cuando no veía mucha esperanza, me acuerdo que estaba re deprimida, me puse en mi cama, me acosté y empecé a imaginar cosas.
cosas que no tenían sentido y era como que si hablaba con alguien y yo no me daba cuenta, yo pensaba que estaba en mi mente. O sea, cuando uno está meditando, ¿no? Y, y vos sabés qué pasó, que creo que fue en ese momento, empecé a mirar reels en Instagram y decía un video que iba directamente al grano de una chica que decía, no hables con Satanás. Y yo como, me llamó la atención, ¿viste? Y ella explicaba que sí, había momentos, no me acuerdo bien la referencia que había hecho, pero yo me acuerdo que estaba escuchando el mal, literalmente estaba hablando con esa cosa. Y, y no me daba cuenta, no me daba cuenta. Y fue Dios quien me hizo recordar, como darme cuenta de que estaba hablando con esa cosa. Y yo eh, me aparté, ¿no? Como que no, eso no está bien. Y aún así, estos pensamientos malos contra el Espíritu Santo, cuando yo le predicaba la palabra a mis hermanas, porque yo continuaba, aunque yo sentía que había cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, yo decía, bueno, no me salvaré yo, pero que se salven los demás. Y yo le continuaba hablando la palabra a mi familia, y vos sabés que venían unos pensamientos tan fuertes, unos pensamientos tan negativos, que decían malas palabras contra el nombre de Dios, contra el Espíritu Santo, contra Cristo, y yo no sabía qué hacer. Eso me agarró como una depresión. Así que si vos te pasa lo mismo, donde vos tenés malos pensamientos, sentís que blasfemaste contra el Espíritu Santo y te pones triste, te pones depresivo, con ansiedad, con desilusión, es el enemigo tratándote de engañar para que vos no vayas al cielo, para que no te acerques a Cristo, porque vos sos muy importante para Dios, sos muy valiosa para Dios, tenés un propósito que Dios ha puesto en tu corazón y realmente tu propósito es muy importante en esta vida. Así que te lo digo en serio, y esto viene del Señor, que no temas porque Dios te está cuidando y lo que estás viviendo ahora, Dios te va a liberar. Jesús te va a liberar. No le creas al enemigo, en serio quiere hacerte caer, no le creas a esa cosa. Así que, bueno, yo seguía investigando, aún así, volviendo a, a lo que viví, yo seguía investigando y encontraba que de personas que vivían lo mismo, ¿no? Y estas personas testificaban de que, bueno, tenían que ir con su pastor, que oraran, que tenían que hacer ayuno. Y ellos tenían mucho miedo, me acuerdo que uno contaba que tenía mucho miedo, en donde de contar sobre esto, de que había blasfemado contra el Espíritu Santo. Y ahí fue que ellos buscaban a sus pastores, ayuda. Había algunos que no, algunos que sí. Tenían muchas señales. Ellos, me acuerdo que uno de los chicos, porque generalmente eran chicos los que había visto, sí, eran todos chicos, excepto esta chica, esta última chica que había testificado sobre esto. Bueno, en ese entonces donde yo no entendía nada, buscaba información porque yo decía, no puede ser que cometiera blasfemia contra el Espíritu Santo. Y bueno, pasó que este chico, Dios le había hablado, literalmente lo habló a través de una persona en un canal de televisión, literalmente. Después voy a ver si encuentro los videos, los voy a subir en la caja de descripción, creo que sí. Y pasó que bueno, este chico, si bien Dios se había manifestado a través de una persona y le decía que no, que como que Dios le hablaba, no me acuerdo las palabras que Dios había usado a través de esta persona para que pudiera escuchar que el Señor estaba cerca y que no había cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aún así el enemigo trabajaba en él diciéndole que sí había cometido. Y esa voz era como que le atormentaba y él pensaba que sí había cometido. Y anduvo re mal. Y bueno, yo te digo ahora
de cómo me liberé de esto, pasó que, bueno, yo seguía buscando de Dios, pensaba que había cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, me empezaba a investigar más y llegué al punto en donde comprendí que no era así. ¿Por qué? Porque si alguien cometiera blasfemia contra el Espíritu Santo, buscando no videos y eso, era una persona que literalmente no le importa a Dios, no le importa nada de Dios. Y muchos videos decían, los videos que yo quería esperanza, ¿no? Yo buscaba una solución y venían a mí estos videos que decía, ¿cuándo no cometiste la blasfemia contra el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo muy bien. No cometiste blasfemia contra el Espíritu Santo porque sigues buscando de Dios. O sea, a lo que voy. Si vos tenés miedo de cometer este pecado o de haber cometido este pecado, no lo cometiste. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo del amor de Dios. Es decir, que rechazás a Dios. Entonces, en conclusión, no cometiste blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si tenés miedo de cometer este pecado imperdonable, entonces seguís con el Espíritu de Dios dentro de vos. No has cometido esto. No te dejes engañar por el enemigo. Está pasando hoy en día que la maldad está creando malos pensamientos en las personas. Pero te voy a dar una palabra que me dio el Señor, que fue una madrugada cuando Él me visitó. Y te quiero dar estas palabras para que no pienses, no tengas esos malos pensamientos. Te voy a escribir, te voy a decir lo que Él me dijo y bueno, esto es para vos. Así que Dios te ama y no temas y no le escuches al enemigo. Tenés un propósito y lo vas a cumplir porque el Señor ha puesto ese propósito en tu corazón. Y recuerda, no tengas miedos. No voy a leer el versículo porque no. Es Isaías 41:10 y dice: no tengas miedo, pues yo estoy contigo, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Lo tengo en un cartel pegado por eso. Bueno, lo que te quiero decir es lo que el Señor me dijo a mí cuando yo pasé por esto mal, estos pensamientos malos. Y dice: cuando viene el pensamiento negativo, acuérdate siempre que no eres tú, no sos vos. Es el demonio tratando de entrar sobre ti, pero siempre acuérdate que al ver tú la cortina verás oscuridad, pero regocíjate, ya que al abrir la ventana estará el rayo de luz de contárselos a tus hermanos. No tengas miedo, no tengas miedo por lo que estás viviendo, por el enemigo, por los ataques del enemigo. Dios está contigo, Jesús te ama. Y si estás viendo este video porque tuviste esto, porque estás pasando por esto, Dios te va a liberar. A mí, personalmente, yo viví que fui endemoniada, sí, y fui liberada. Y cuando vienen esos pensamientos, es como dijo el Señor, es el enemigo queriendo entrar en vos. Porque cuanto más vos le permitís más esos pensamientos malos que vienen a tu mente, así va a empezar a trabajar en vos. Vi un video de una persona que era un pastor que estaba ministrando a una persona endemoniada y le preguntó al demonio dentro de la mujer, era una mujer, y le decía: ¿cómo entraste en ella? Y él dice, con malos pensamientos le empezó a hablar esa cosa. Y entonces yo, que había vivido eso, me reconocí todo, y más cuando el Señor me dijo esto de la palabra que le comenté. Ten cuidado con tus pensamientos, dice el Señor.
Dios te dará unos nuevos. Él mora en los corazones de los hombres y de las mujeres. Así que bueno, cuando estés pasando por esto que vienen pensamientos negativos, pensamientos malos que van en contra de Dios, contra el Espíritu Santo, pensamientos de, por ejemplo, malas palabras, cosas sexuales, lo que fuera que es contra a la voluntad de Dios, reprendelo en el nombre de Jesús. Dile con firmeza, dile con firmeza. No dudes, dilo con firmeza y dile: te reprendo en el nombre de Jesús. Y dilo con fe, con convicción. Dilo con convicción, como si tuvieras autoridad, porque Jesucristo nos dio autoridad sobre estas cosas. Y reprendelo en el nombre de Jesús. En tu mente también: te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y también cuando tengas estos malos pensamientos, recordá que no sos vos. Recordá que no sos vos, que es el demonio tratando de entrar en vos, pero reprenderlo en el nombre de Jesús y recordá siempre a la palabra de Dios, a sus promesas, y recordá que Dios está contigo. Recordá siempre que Dios está contigo y que te ama y que no te va a abandonar. Así que no temas y no te dejes engañar por el enemigo. Dios te ama y por eso estás mirando este video. Así que no temas. El Señor quiere que vos vengas a Él y no le creas a ese mentiroso, esa cosa de espíritu inmundo, que Dios lo reprenda. No le creas a Él. Cree en la verdad, no en la mentira del mal. Así que bueno, Dios te bendiga, Jesús te ama, Él tiene un propósito grande para vos, así que no dejes de buscarlo. Así que no dejes de buscar al Señor en oración, en su palabra, y no te sientas mal por lo que estás pasando. Dios te ama y Él quiere ayudarte. Por eso estás viendo esto, porque literalmente Dios me estaba llamando mucho para que haga este video. Así que este es el mensaje que Dios quiere darte para ti. Así que no temas. Bueno, ese era todo. Dios te bendiga y que te guarde de todo mal. Él siempre está cerca de vos. No cometiste blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga y bueno, nos vemos en la próxima.